Hoy, desde el Ateneo de Madrid, Maruja Mayo, una sin sombrero, vista por Gómez de la Serna. Interviene, María Teresa Pedraza. Introduce, Antonio Chazarra. Presenta, Francisco Fiete. Muy buenas tardes a cuantos nos acompañáis esta tarde en presencia y desde vuestras casas a través de la transmisión. La agrupación ateneísta Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya se complace en que esta tarde podamos hablar de una excelente mujer, Maruja Mayo, vista a través de los ojos de un contemporáneo suyo, Ramón Gómez de la Serna. En la mesa, junto a mí, a mi izquierda, a mi derecha, según lo ven ustedes desde la televisión, están don Antonio Chazarra Montiel y doña María Teresa Pedraza. Don Antonio Chazarra va a introducir el tema porque, entre otras cosas, es un estudioso de los temas de Ramón Gómez de la Serna. Y, de hecho, en los últimos 2 meses ha escrito, creo que 3 artículos en la revista Entre Letras, 3 ensayos referidos a ese tema. Pero don Antonio es mucho más. Don Antonio Chazarra Montiel, como ya lo he presentado muchas veces, igual ustedes ya se aburren de escuchármelo decir, pero lo voy a repetir. Es doctor en filosofía, profesor de historia de la filosofía, fue 15 años parlamentario de la Junta de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Es un habitual contertulio, tertuliano y conferenciante. Ha editado bastantes libros, muchos de la mayoría colectivos organizados por él, y voy a citar La vida de Pablo Iglesias, El centenario de Benito Pérez Galdós, Largo Caballero, un deber de memoria, Marx hoy. Todos estos libros resultaron también de ciclos de conferencias organizados por él, en el que intervenía él y otros conferenciantes. Además de eso, en el Ateneo tiene un amplio currículum historial en sus más de 20 años de socio, porque ha llegado a ser vicepresidente de la Junta de Gobierno, presidente de la sección de filosofía, he perdido la cuenta, pero me salen más de 7 años, colaborador con otras secciones también, y sobre todo no quiero dejar de decir una cosa. Todo esto es importantísimo, pero hay una cosa más importante. Todos transitamos por la vida, que es un tránsito hasta Dios sabe cuándo, o no Dios, quien sea, la naturaleza. Pero en cualquier caso, don Antonio transita por ella rodeado de un montón de amigos a los que, o con los que comparte sus conocimientos, nos enseña cuánto sabe, gratuita y generosamente, y a cambio tiene el respeto y la amistad de cuantos tenemos la suerte de estar cerca de él. Como él nos va a introducir el tema y tenemos un pequeño inconveniente, es que se nos tiene que ir en cuanto que termine, pues le dejo que empiece interviniendo y después terminaré de presentar la conferencia y presento a doña María Teresa Pedraza, y así no le hacemos gastar un poquito más de tiempo, que yo soy muy pesado. Muchas gracias, repito, por vuestra asistencia, a los que estáis aquí y a los que nos veis desde lejos. Buenas tardes. Como ha indicado Paco Forte en la presentación, he tenido un día y tengo una tarde especialmente complicada. He dejado una reunión
para venir aquí, y cuando termine aquí continuaré con esa reunión, pero ahora mismo suspendo otras preocupaciones y me voy a dedicar a hablar unos minutos de dos personas por las que tengo un profundo respeto y que creo que no son lo suficientemente conocidas ni valoradas, como son Ramón Gómez de la Serna y la pintora Maruja Mayo. Miren ustedes, de Ramón se ha escrito poco. Todo el mundo, casi todo el mundo, recuerda alguna greguería, pero casi todo el mundo recuerda alguna greguería, pero por regla general de lo demás, de una obra prolífica y amplísima, se ignora casi todo. Por ejemplo, no es conocido que escribió numerosas biografías, más de 20, y que, en su momento pues fueron leídas, comentadas, escribió ensayos. Voy a citar, su estilo es un estilo poético, incluso un tanto filosófico, y sus frases, digamos que resuman una visión del mundo prácticamente mágica. Extraído de dos de las biografías, voy a señalar solamente dos de estas frases. La lluvia es triste porque nos recuerda cuando fuimos peces. Tiene mucha amiga. Y esta otra, si no hubiese luna, esta la comenta García Lorca en uno de sus trabajos. Si no hubiese luna, los ríos se equivocarían de camino. De modo que esto solo es un par de fogonazos de lo que hay. Bueno, pues es un honor para mí hablar, y dispongo de, me vienen a buscar y dispongo de unos 20 minutos. Los voy a ocupar con todo honor y con todo gusto, para después dejar la palabra a Maite y a Paco. Bien, Ramón Gómez de la Serna es muchas cosas, pero una de las que insistió más a lo largo de toda su vida, transversalmente, es la de biógrafo. Como biógrafo es original, es vanguardista, es agudo, y es una faceta donde casi nadie se ha detenido, y pocos son los que recuerdan alguna de sus biografías. Esta tarde vamos a tener ocasión de hablar de ese punto. A Ramón, uno de los que hay buenos trabajos sobre Ramón, uno de los que a mí me parecen más brillantes, es de Francisco Umbral. Se llama Ramón y las vanguardias, y lo ha entendido bien, lo sitúa bien en sus coordenadas. Las biografías, en la biblioteca de mi padre había un tomo, están publicadas en las obras completas por Aguilar, y hay un tomo donde están recogidas exclusivamente las biografías. Es un tomo de la editorial Aguilar, que todavía se encuentra en librerías de viejo, y que yo he visto algún ejemplar en la Cuesta de Moyano, pero las encuentran ustedes sueltas y agrupadas en conjunto. Bien, la biografía es un género que ha tenido poca suerte en España. Probablemente el mayor genio de la biografía sea Stefan Zweig. La biografía de Zweig son emblemáticas. No es una biografía, es un modo de enfrentarse a los personajes, pero las de Ramón son originales, penetrantes y poéticas.
y además abundantes. Pasan de 20 las que realizó. Bien, Ramón, como es sabido, perteneció a la generación del 14, una generación, por cierto, que no ha tenido mucha suerte. Forma parte, le hacen un bocadillo, la generación del 98 por una parte y la del 27 por otra, y de la generación del 14 se recuerda especialmente a Ortega y Gasset, pero hay otros intelectuales a los que, claro, Gregorio, y uno de los, digamos, de los vanguardistas y más originales de la generación es Ramón Gómez de la Serna, prácticamente olvidado. Tiene un estilo brillante por el que merece la pena leer. Vamos a ir avanzando. ¿Cómo hace la biografía Ramón o cuál es su modus operandi? Pues capta, reúne documentación un tanto dispersa, un libro, una obra, un periódico, y reúne documentación y procura captar la esencia del biografiado, en esto es original, o la biografiada. Es autor de biografías como la pintora Maruja Mayo o como Carolina Coronado, que por cierto era tía suya. O como Carolina Coronado. Y una vez captada la esencia, hace lo que se le da mejor, que es divagar. Pero las divagaciones son de una enorme belleza. Divaga, mezcla lo esencial de la figura biografiada con sus recuerdos, con recuerdos de la época, del momento, y ofrece una visión distinta y nueva del personaje, y es distinta de todo lo que han dicho de él, o de la mayor parte de lo que han dicho de él o de ella quienes lo han biografiado o la han biografiado antes e incluso después. Soy de los que piensan, he publicado sobre Ramón Gómez de la Serna pues 15 o 20 pequeños estudios, ensayos. Paco aludía a tres, publicado recientemente en Entre Letras, y sobre Maruja Mayo en El Obrero publiqué una biografía y un acercamiento a comprender la figura. Y estoy de acuerdo, ¿quién soy yo para decir que está de acuerdo o no?, con lo que dijo Jean-Paul Sartre, que es un filósofo que no sé si conozco bien, pero al que he estudiado mucho, en un tratado de los años 50, publicado, que se llama ¿Qué es la literatura?, dice Jean-Paul Sartre que no se es escritor por haber elegido decir ciertas cosas, sino por la forma de decirlas. No puedo estar más de acuerdo de modo que no se es escritor por decir, por hablar, sino por la manera, por el estilo, por la forma en que lo abordes. Bien, para que vean ustedes cuál era la riqueza y cuál era la variedad de personas en torno a las cuales profundiza Ramón Gómez de la Serna y ofrece estas biografías, rápidamente, solamente número de escritores: Azorín, espléndida la biografía de Azorín; Valle Inclán, que fue presidente de esta casa y se ha escrito mucho. Lo que escribe Ramón es muy original. Quevedo, su biografía de Quevedo es magnífica. Y como pintores, la de Goya. De Goya dice maravillas. De El Greco, de Gutiérrez Solana, el pintor que fue amigo suyo, de Gutiérrez Solana, lo capta y traza, y
de Maruja Mayo, de la que ahora comentaré un par de cosas. ¿Qué destaca en sus biografías? Pues mire usted, ingenio desbordante, chispeante, piruetas conceptuales, metáforas inéditas y malabarismos del lenguaje. Esto está presente no en una, sino en la mayor parte de sus obras y en numerosas páginas. Bueno, Ramón, esto lo tengo que abordar con rapidez, pero que también cuando se interesa por algo y lo capta, es magnífico destacando detalles, relacionando, por ejemplo, su estudio sobre el rastro. El rastro de Madrid es magnífico, se lo recomiendo abiertamente. O sobre el mundo del cine, que lo quisieron llevar a Hollywood. Bueno, y sobre el mundo del cine escribió un ensayo formidable donde quizá de lo que menos habla es del cine, pero de todo el mundillo, de lo que se mueve, lo que hay, y es espléndido. Y en todas las biografías, si hubiera que elegir una característica esencial, yo sin duda diría que es la volatilidad de los recuerdos, tempus fugit, ¿no? Y la memoria es lo que pone a salvo ese paso del tiempo. Y, bueno, como se le cita tampoco, porque no es un hombre que nadie haya, o casi nadie, haya reclamado como suyo. Sin embargo, pues fue uno de los fundadores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura, pero firmó, pero nunca se implicó en exceso y fue amigo de sus amigos. Era amigo de Jardiel Poncela, indudablemente un pensador de derechas, y era amigo de un falangista, de Tomás Borrás, de modo que el Ramón se dan estas caras, estas ambivalencias, estas equivalencias. Y lo que fue siempre es republicano y un vanguardista de entreguerras. Fue excéntrico, un poquito gamberro en ocasiones, provocador, y por ejemplo se dio el lujo, y darse lujos está de vez en cuando muy bien, de pronunciar una conferencia muy nombrada en el Circo Price a lomos de un elefante. ¿Por qué lo hizo? Porque es un acto provocador, vanguardista, de modo que subido en el elefante, bueno, o otro que parecía un viajante, llevaba una maleta, iba sacando cosas de la maleta, de modo que tenía este toque un tanto digamos transgresor, un tanto excéntrico. Y ahora rápidamente sobre Maruja Mayo, como ahora hablará Maite, Maruja Mayo es una pintora excepcional, y hay que distinguir, Ramón lo hace en la biografía, lo que se dice de ella, o lo que suele decirse, y lo que suele callarse. De modo que lo que otros dicen o no se atreven a decir, él es capaz de planteárselo. Tiene valor, muchísimo valor, por sí misma, y no por haber pertenecido. Bueno, es una de las sin sombrero, también hablará de esto Maite, y no por el círculo de amistades que cultivó, de modo que hay que mencionar, bueno, porque
fue amiga de María Zambrano, pero que fue durante un tiempo compañera de Alberti, pero hay que contemplarla por sí misma y por sus valores, que son muchos. Por ejemplo, su vinculación con Alberti, su amistad con Miguel Hernández, digamos, su solerismo profundo con María Zambrano, y sus largas conversaciones con García Lorca, ahora comentaré algo más, y sus paseos por los barrios populares de Madrid con Pablo Neruda. Si han leído ustedes, con Pablo Neruda, si han leído ustedes esa maravilla o esa magnífica biografía que es Confieso que he vivido, en Confieso que he vivido lo cuenta. Lo que pasa es que mucha gente, a la hora de hacer los trabajos, repite lo que han dicho otros y rara vez va más allá de los tópicos a lujos. Bueno, fue una mujer de su tiempo, una artista plástica que buscó un lugar en la historia. Yo me merezco, o yo quiero que me consideren y por el valor de mi obra, no por ser amiga de unos o de otros, y quiero o tengo derecho a que me consideren, pese a ser mujer o pese a tener las dificultades añadidas a ser mujer. Bueno, fue protofeminista, fue representante de ese nuevo tipo de mujer desenvuelta, participativa, que la Segunda República proyectó o dio a conocer. Voy a ir ya te esperan terminando, pero te están esperando. Cuando hay que hacer eso, ahora mismo estoy centrado en esto y 5 minutos más no me afecta. Bueno, otra cuestión que no se repite mucho, pero que es importantísimo, Ramón lo cita, es que sus lienzos, sus cuadros, fueron expuestos en las mejores galerías internacionales. Por ejemplo, en París, en la misma galería donde los surrealistas, o en Nueva York, cuando otros pintores no tuvieron acceso a estos lugares, ella participó o estuvo presente en uno y en otro. Y aprovechó los viajes, tuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios que le permitió visitar, conocer París y conocer unas cuantas cosas, y es una mujer vanguardista, comprometida, y elementos que en ese momento eran muy nuevos. Por ejemplo, el surrealismo o el cubismo. Maruja Mayo tiene cuadros surrealistas, cuadros oníricos, es una mujer que las figuras geométricas, la composición geométrica del espacio la toca con abundancia. Sus cuadros son asimismo espléndidos, y en cuanto a su vertiente de mujer comprometida, formó parte de lo que se conoce como la Escuela de Vallecas. Supongo que la han oído ustedes, donde junto a una serie de escultores y de pintores destacados. Bien. Y dos o tres cosas más y termino. También fue una famosa o una conocida ilustradora, y Ortega y Gasset la vio y le pidió que ilustrara números de la revista de Occidente. Hay algunos números de la revista de Occidente ilustrados por Maruja Mayo.
Esto sorprende mucho cuando a veces lo he contado en una publicación reciente de la revista de doctores, y la gente se queda así un poco sorprendida, que a finales del siglo XX y a principios del XXI adquirieron obras suyas Pedro Almodóvar o Madonna y las colgaron en sus respectivos estudios, ¿sí? La compraron, las adquirieron y las colgaron en sus respectivos estudios. Y rapidísimamente, para terminar, terminaré con una cita de García Lorca, pero su serie de cuadros Cloacas y Campanarios es magnífica. Como ahora mismo hay facilidad de a través de internet ver alguno de ellos, bueno, es magnífica. Y concretamente su lienzo Espantapájaros se llama Espantapájaros, lo alabó André Breton, y algunos críticos señalan que es uno de los mejores lienzos. Otros van un poco de entusiasmo, unos dicen el mejor lienzo del vanguardismo en esos años. Y quiero finalizar con unas palabras de Federico García Lorca que prácticamente nadie ha citado, o se han citado muy poco, pero que Ramón Gómez de la Serna las recoge y las incluye en su biografía de Maruja Mayo. Y como no les va a resultar fácil encontrarlas en otro sitio, búsquenlas ahí. Y dice García Lorca: al contemplar unos lienzos de su serie Verbenas, una serie popular donde une el vanguardismo a los elementos populares, y dice, estos cuadros son los cuadros, repite, que he visto pintados con más imaginación, con más gracia y más sensualidad. Creo que con esta cita de García Lorca voy a terminar, y ya que no me es posible permanecer con ustedes, pues si en otro momento hay ocasión de hablar de Ramón, o más extensamente y profundamente de la figura de Maruja Mayo, pues cuenten ustedes con todo gusto, y muy sinceramente les agradezco su presencia y les dejo en las mejores manos y en los análisis, en las palabras de Maite y en la introducción de Paco. Muchísimas gracias a ustedes, y como decía el otro, el deber me llama. Muchas gracias, Antonio, por tu disertación, como siempre, tan clara, precisa y preciosa. Entre otras cosas, te tienes que ausentar por algo que a lo mejor no he dicho, que también eres académico de Alfonso X el Sabio, y a lo mejor es la reunión en la que te lleva ahora para allá. Espera, que se me cayó el paraguas, a ver si te tropiezas con él. Ya voy. Dios, gracias, Antonio. Gracias. Muy bien. Continúa, Paco. Ya, continúa. Venga, empieza, sigue, que te tengo que presentar a ti. A ver, esto no funciona. ¿A qué botón no le he dado yo bien? Sí, claro. Ahora. Bueno,
como dije, pues ahora me toca presentar a la vicepresidente de la agrupación Francisco de Goya, que es doña María Teresa Pedraza. Aquí su humilde servidor es el presidente, pero a veces también tengo que hacer lo que ella dice. No por nada, no se lo tomen a mal, es que siempre nos ponemos de acuerdo. Bueno, María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro dice su currículum que es enfermera, es pintora y escritora. De enfermera a lo mejor digo una cosa después. De pintora, antes de nada quiero decir que es el segundo premio mundial de la edición 2022, que precisamente se expuso aquí abajo en la sala de exposiciones del Ateneo. Y el segundo premio ese año se lo llevó ella. Que me perdone doña Maruja Mayo, pero ella nunca tuvo el premio mundial. Qué ilusión me hace. Escritora porque ha escrito en varios libros de literatura y de libros de psicoanálisis, siempre obras colectivas, pero hay alguna, por ejemplo, que tiene nombre muy común, Saramago siempre. Cuando el centenario de Saramago se hizo un libro con varias colaboraciones, creo que eran 19, de otros tantos escritores, y ahí estaba una colaboración suya. Habitualmente tertuliana aquí en el Ateneo y fuera del Ateneo, y ha sido la primera mujer depositaria del Ateneo, la primera mujer socia bibliotecaria del Ateneo, fue presidente de la sección de Ciencias de la Salud, he contado 5 años, secretaria primera de la sección de Psicología, he contado otros tantos, vicepresidente de la sección de Artes Plásticas, eso no he podido contar cuántos años, y en todas ellas siempre ha participado organizando e incluso impartiendo algunas conferencias. Y en la agrupación Goya, pues ya ha impartido, me parece que esta es la tercera, y las que le quedan. Además, es presidente de la agrupación Marie Curie, y creo que también, con permiso de la Junta de Gobierno, de la agrupación Ciencia del Mar. Y ya entrando en detalle en cosas más personales, aunque posiblemente todos ustedes lo saben, pero a lo mejor los que están viéndonos desde fuera por primera vez no, pues la hemos visto, y eso no sé si es por enfermera o por el corazón de persona, la hemos visto luchar a favor de la salud mental, luchar en contra de la violencia, luchar por la justicia y siempre en favor de los más vulnerables. Y eso me temo que no lo va a dejar de hacer hasta que la salud le permita estar entre nosotros. Y no sé si me dejo alguna cosa, seguramente sí, pero lo importante es que nos hable de doña Maruja Mayo, que ya empezará diciéndonos que no se llamaba así, que ese es el nombre artístico, que fue una de las sin sombrero, pero que tenía personalidad propia. Y bueno, pues entre ustedes habrá más de uno que quiera oír hablar de la persona o de la mujer que también fue sin sombrero de su pueblo. A lo mejor habla de todas, pero eso ya lo dejo a su criterio. Así que, María Teresa, tuya es la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presentación y bueno, pues vamos, como dicen en mi tierra, vamos un poquito allá. Antonio nos ha situado muy bien en lo que es a Gómez de la Serna como biógrafo, y nos ha hablado un poquito, nos ha introducido bastante, y yo totalmente de acuerdo en la figura de Maruja Mayo.
Pero hablar de Maruja Mayo, que es interesantísimo y vamos a seguir hablando de ella, por supuesto, ya que es una de las mujeres más importantes, una pintora increíblemente importante del siglo XX. Comentan en algunos ya voy, Si no, no te oigo. en algunos periódicos que se la comparaba, y es cierto, con figuras internacionales como puede ser en este caso Frida Kahlo. O sea, la pintura de Maruja Mayo era increíble. Pero no se puede hablar de Maruja Mayo sin mencionar a todas la lucha que tuvo todas sus compañeras, que son las sin sombrero, las mujeres de la generación del 27. Porque hay algo que, como en eso sí le doy la razón a Paco, en la vida, no solamente, o sea, la peor cosa que nos pueden hacer es el olvido. Y hay muchísimas mujeres olvidadas que hay que traerlas porque es importantísimo, no solo por nosotros, sino sobre todo por las nuevas generaciones. Yo voy a ir muy rápida porque no quiero cansaros, pero con el término de la generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ellos, de los hombres. Hablamos de la generación del 27 y todo el mundo te viene a la mente Dalí, Lorca, pero sin embargo nadie, cuando hablamos de la generación del 27, nos acordamos que ahí también pertenecían mujeres. Es como si las mujeres nos hubieran borrado en ese momento, cuando nada más lejos de la realidad. Dentro del grupo de la generación del 27 existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras. Tuvieron muchísimo talento y no solamente gozaron en su tiempo de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron las normas sociales, culturales de la España del 20 y 30. Hay un artículo que también pone que no solamente ellas estaban metidas dentro del grupo de la generación del 27, sino que hay veces que superaban en talento, en cultura, a personalidades como podía ser, por ejemplo, Lorca. Las comparaciones son tremendamente injustas, pero que sepáis que no es que ellas estaban ahí, es que estaban porque realmente se lo merecían y lucharon por ello. Maruja Mayo, que es una de nuestras protagonistas, fue la que en un buen día estaban paseando por la Puerta del Sol. Maruja Mayo, como bien ha dicho Antonio, era muy amiga de Rafael, de Alberto también, pero era muy amiga de Dalí, de Lorca y de muchos otros más. Pero en ese momento iba también Dalí, en ese momento iban paseando por la Puerta del Sol, y en ese momento ella dijo que se iba a quitar el sombrero, que estaba congestionando sus ideas. En ese momento la aventura acabó entre insultos, gritos y piedras de muchísima gente que estaba por allí, que estaban enfadados con la transgresión de aquellas jóvenes artistas. Tener en cuenta que era un momento en el cual las mujeres tenían que ir encorsetadas, y había una anécdota que luego, bueno, os la cuento ya, y era que en ese momento les empezaron a insultar. De hecho, como iba pues Dalí, iba Lorca, empezaron a insultarlos con insultos ya un poco fuera pasados de tono, ¿no? Y en ese momento empezaron incluso a tirar piedras. Empezaron a correr, pero lo único que se quedó en la Puerta del Sol fue Dalí. Porque Maruja Mayo decía, nos quitamos el sombrero porque en ese momento puede haber el tercer sexo. Somos otros sexos diferentes. Y Lorca decía, sí, somos el tercero. Lorca no, perdón, Dalí, somos el tercero. Es decir, ellas lucharon por no estar encorsetadas. Las creaciones pictóricas, poéticas, escultóricas y teatrales de estas mujeres modernas están a la altura, y en algunos casos, como os he dicho antes, podían superar a Alberti, a Lorca, a Pedro Salinas, a Luis Cernuda, Jorge Carrión y muchos otros. Es decir, estaban ahí porque se lo merecían. Aunque también existieron lugares exclusivos en aquella época donde las mujeres se reunían y compartían ideas. En el Madrid de aquellos años se consolidaba la Residencia de Señoritas. Era un grupo femenino de residencia de estudiantes, donde era el Liceo Club Femenino o la Asociación Universitaria Femenina,
que allí es donde ellas se reunían tranquilamente y podían hablar. Aquí yo siempre digo, y esto está, por lo menos es lo que yo pienso, que la semilla de la transformación femenina de varias generaciones y el camino de la igualdad de derechos se gestó en esas instituciones. En plena dictadura de Primo de Rivera, en una España todavía cerrada y de espaldas al mundo, este gesto de quitarse el sombrero los convirtió en rebeldes, especialmente a las mujeres. Para ellas, prescindir del sombrero implicaba abandonar el corsé, como os he dicho antes, de la época, y por tanto no conformarse con el papel solo de que estaban destinadas: mujer, madre y esposa. Entre las mujeres de la generación del 27 había muchísimas. Yo os he traído aquí unas cuantas a la palestra, pero había muchas, no solamente las que vamos a mencionar. Por ejemplo, teníamos a Josefina de la Torre, Ernestina de Campuray, tenemos a Concha Méndez, a Margarita Mansó, Rosario Velasco. Bien, había muchísimas mujeres que pertenecían al contexto del grupo del 27. Tras la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, nuestro país se sumergió en una profunda crisis nacional que propició cambios económicos, políticos e intelectuales. A esta nueva España pronto se sumó el debate sobre el problema femenino. Fijaros, en aquella época era un problema femenino, yo nunca he visto ese problema, pero ellos pensaban que sí lo había. Esto estaba inmerso en una corriente antifeminista que utilizaba la parte biológica para justificar la desigualdad de los sexos y señalar la debilidad del género femenino. Que os voy a seguir contando de todo este tema, que seguimos luchando aún. Las sin sombrero, recordar que eran deudoras de la incorporación al mundo laboral y político que habían protagonizado las mujeres de la generación del 14. En la generación del 14, como todas sabéis, estaba Clara Campoamor, Victoria Kent o Carmen de Burgos. A mí Carmen de Burgos me parece una persona súper luchadora. Victoria Kent luchaba, pero ya sabéis que luego tuvo ahí esa ambivalencia. No, que no voten porque votarán lo que el confesor y su marido digan. Pero bueno, la verdad es que también lucho por esta igualdad. Aquí empiezan, y para mí esto, creedme que es importante, porque aquí empiezan también a incorporarse, siempre era el pintor, el escultor, pero aquí empiezan ya en esta generación a incorporarse nombres, o sea, que era como ser la pintora, la escultora, la escritora, y esto en esa época, lo que hoy no damos importancia, en esa época era increíble. Maruja Mayo experimentó con distintos estilos y técnicas a lo largo de su trayectoria como artista. Antonio ya nos ha dicho antes cómo ella iba cambiando. Yo he podido diferenciar que había en su obra, es como si tuviera 4 etapas. La primera etapa pintaba con unos colores intensos, las imágenes eran muy alegres, llenas de vida. Un buen ejemplo, como ha dicho Antonio, es los cuadros de la verbena, cuadros con mucho colorido, muy alegres. Sin embargo, en su segunda etapa, la obra de Maruja Mayo cambia repentinamente y transita a imágenes menos vividas, de tonalidades más grises, oscuras. Era como, en ese momento pinta antro de fósiles, muy oscura y tal. Era como si en ese momento Maruja, que era una mujer muy avanzada, estaba adelantando a la época trágica que asolaría a España mucho después. Había una serie también dedicada al proletariado, en el cual el trigo es el centro de la obra, y ahí lo vemos en El canto de las pilas, que es un cuadro increíble. Luego después, ella una vez que se va a Argentina, luego hablaremos un poco de por qué tiene que marcharse después en el exilio, allí la mayor parte, o sea, tiene otra etapa en la cual empieza a pintar, otra vez vuelve a los colores vivos, pero sobre todo porque empieza a pintar la naturaleza. O sea, ella es la naturaleza viva, la naturaleza empieza, y es otra de las transformaciones. Sin embargo, a los 70 y tantos años, y ya una vez que estaba aquí en España, termina su obra con Los Moradores del Vacío. Ahí juega mucho con esa imagen de las, que era difícil, fijaros en aquella época, las naves espaciales, los ovnis. Ella empieza ahí, yo tengo aquí uno que no le he podido meter, y empieza a pintar este tipo de cuadros, tipo ovnis, tipo tal, que dices, Dios mío, qué mujer
más avanzada, o sea, increíble, increíble. Maruja Mayo tiene una serie de características, pero vamos a continuar hablando un poquito, si es que esto quiere pasar. La Sin Sombrero, como bien hemos dicho antes, es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres y tal. Ya os he contado que Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí, Federico García Lorca, en La Puerta del Sol fue cuando les empiezan a apedrear y es la anécdota que os he contado. La guerra civil supuso el fin de esta generación, bueno, de esta y de muchas otras cosas, pero en el caso de ellas supuso también su condena al olvido, porque sabemos que en ese momento hubo un impasse, pero a los hombres siempre se les ha recordado, siempre, y de hecho pasa la guerra y rápidamente, sin embargo las mujeres entraron en el olvido, o sea, es que la reconstruida en la democracia, los nombres de los colegas fueron recuperados y ensalzados, mientras que los de ellas permanecieron en silencio, perdieron su lugar de pleno derecho dentro del relato oficial de la generación del 27 y por consiguiente de la historia. Yo os he traído aquí algunas de las mujeres del 27, hay muchísimas, como os he dicho antes, pero yo os he traído a Marga Gil, a Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcín, María Zambrano, Concha Méndez, María Teresa León y Maruja Mayo. Os he traído estas mujeres porque, bueno, pues tenía que traer, no puedo traer a todas, algún día si queréis hacemos un ciclo y vamos trayendo. Marga Gil fue escultora y nace en Madrid en el 1908. Josefina de la Torre en Las Palmas de Gran Canarias en el 1907. Escritora, poeta y actriz. María Zambrano en Málaga en el 1904. La gran señora de la filosofía de las letras. Teresa León en Logroño es escritora y en el 1903 nace. Rocha Chacel es de Valladolid y nace en el 1898. Es novelista. Ernestina nace en Vitoria y nace en el 1905. Concha Méndez en el 1898, Maruja Mayo en el 1902. Parece que hace mucho, ¿verdad? Pues no, fue antes de ayer. Yo también nací en el 1900, más cerca, pero todas somos del 1900. Hubo muchas más, muchísimas más mujeres que pertenecieron a esa generación. Os traigo esta foto porque la he encontrado entre los archivos nuestros de aquí del Ateneo, que siempre cuando buscamos en los archivos encontramos. Estaba, por ejemplo, María Luisa Muñoz, Cristina Arteaga, Rosa de Tabores, María Cegarra. Y esta foto de todas estas mujeres está hecha en la Cacharrería, aquí en el Ateneo, aquí, en una de las salas que tenemos, haciendo sus tertulias, que ya era interesante en aquella época poder hacer esas tertulias. Vamos a hablar muy rápidamente de estas mujeres para no tardar mucho, no me quiero pasar de hora. Marta Gil, yo la tengo, vamos a decir, una admiración especial, quizá porque mirar lo que pone, era una escultora y una ilustradora increíble, pero fijaros cómo lo primero que habla en sus poesías, decía, pero en la muerte ya nada me separa de ti, solo la muerte, sola, y es ya vida, tanto más cerca así, mi muerte, como te quiero, o sea, es terrible. Marga, nace aquí en Madrid, es hija de una familia bohemia y muy acomodada. Crece bajo la influencia de una madre culta, refinada, que motiva a sus 4 hijos a experimentar con las artes. Fue una joven de extraordinario talento para la plástica y la poesía, una niña prodigio que a los 24 años ya empezaba a ser conocida como escultora. Tiene la gran suerte, porque eso fue una suerte, que conoce al matrimonio de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Ellos la integran rápidamente en lo que es esta generación, la empiezan a presentar gente y la van metiendo un poco en estas líderes. Pero ella, por alguna razón, que no sabemos por qué, porque yo mira que he mirado y no he encontrado nada escrito, hay mucho escrito. Hay mucho no escrito. Exactamente, o sea, hay veces que cuando empiezas a mirar hay mucho pero no hay nada. Y yo no sé por qué razón Marga, en un momento determinado que tenía unas obras maravillosas, un buen día, a mí me recordaba mucho a Camila Claudez, cuando un día se levanta y empieza a destruir su obra. Se salvaron algunos cuadernos suyos por su hermana Consuelo y se quita la vida.
O sea, no quiso seguir viviendo. Y para mí esto me impresiona mucho, quizá porque yo siempre estoy muy involucrada con el suicidio, pues la prevención del suicidio. Fijaros, en sus años era vitalista, porque de hecho ella crea la escultura de Adán y Eva, que es una escultura, bueno, pues es una oda a la vida. Pero sin embargo, fíjate, cuando hace la ilustración del Niño de Oro, qué tétrico, ¿no? O sea, cómo debió de ser una mujer que psicológicamente debía sufrir mucho. Aquí está con su hermana Consuelo, que también era escritora, y figura como socia del Ateneo. Fijaros, chicas, que bueno, tengo que dar las gracias. Todas mis chicas de artes plásticas las tengo aquí. Muchas gracias por acompañarme, como siempre, como siempre. Pero fijaros, chicas, cómo he sacado... Tenía el número 10.555 como socia del Ateneo de Madrid. Fijaros. Hablamos un poquito de Rosa Chacel. Rosa Chacel, novelista, decía: la realidad era yo en mi pequeñez, sin más armas que mi inteligencia, sin más capital que mi voluntad y mi perspicacia, mi capacidad de juicio para buscar mi propio destino. Rosa sería, bueno, la primera vocación fue la que ella quería ser escultora. Luego después se matricula en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Ahí abandona esta primera vocación para convertirse en la principal novelista de esa generación, además de ensayista y articulista. Fue asidua de las tertulias donde tenía mucha amistad con Ortega y Gasset, que le publicó algunos artículos en la revista Occidente. Ella fue una novelista increíble, increíble. Una de sus obras más populares fue El barrio de las maravillas. Rosa Chacel es sin duda una de las autoras más importantes de la cultura literaria española. Aquí la tenemos, estaba muy vinculada a la bohemia literaria de los cafés madrileños, iba mucho a la Granja de Nar, a la Botillería del Pombo, y también venía muchísimo a las tertulias del Ateneo, donde su primera conferencia, que fue muy polémica, habló de la mujer y sus posibilidades. Esto lo hizo en el 1918, ya hablaba de las posibilidades de la mujer. En la foto de abajo veis a Rosa Chacel en el acto en memoria del escritor Antonio Espina, con Marcial Sánchez, Francisco, Pilar Palomo, etc. Este acto fue organizado por el Ateneo de Madrid y se celebró en el Salón de Actos un martes 29 de octubre de 1985. En la foto de abajo tenemos a Rosa en un homenaje a Juan Ruflo. Era una lectura de un poemario dedicado a él, y ahí estaba, bueno, pues estaba con Jorge. Este acto también lo organizó el Ateneo de Madrid en colaboración con la Embajada de México, celebrado en el Salón de Actos un miércoles 9 de abril de 1986. Aquí arriba tenemos a Rosa en el acto recuerdo de Ramón J. Sendel, con Manuel Andújar, Francisco Ayala. Este acto fue organizado por el Ateneo y por la sección de literatura. Esto se celebró en marzo de 1982. Abajo también os pongo una serie de libros de ella. Vamos a hablar un poquito de Josefina de la Torre. Josefina de la Torre, escritora, poeta y actriz. Ella dice: destino, enemigo, rival indefinible, adversario tenaz, te quisiera de frente cara a cara, mis puños en tu pecho de atleta presuntuoso y golpearte con mi eterna pregunta: ¿por qué? Josefina siempre buscaba el porqué de todas las cosas. Fue muy conocida como actriz y concertista, más que como poetisa. Sin embargo, para algunas figuras, entre las 5, pues la decían como era una de las 5 poetisas más destacadas de la generación. Y fue la segunda mujer a la que Gerardo Diego incluyó en su antología poética de 1934. Esto ya era bastante importante, ¿eh? Ella publica su primer poemario, Versos y Estampas. Ese mismo año fundó, junto a su hermano Claudio de la Torre, miembro reconocido de la generación 27, su primera compañía de teatro. Luego estuvo en varias compañías. De hecho, creo que llegó a ser primera actriz en el María Guerrero. Formó compañía propia y tal. Y uno de sus últimos trabajos fue en la televisión, en la famosa serie conocida
como Anillos de Oro, que esto fue en el 1983. Yo creo que Anillos de Oro todas las hemos visto, yo por lo menos de mi generación, más que nada porque Carlos Larrañaga era guapísimo, en fin, toda esa serie de cosas. Pero ella, uno de sus últimos trabajos conocidos fue en esa serie. Aquí la tenemos, la verdad es que era muy guapa y era muy inteligente, con algunos de sus libros. Y vamos a hablar un poquito de Ernestina de Champurcir. Champurcir era poeta y decía: no quiero saber nada ni de esa luz incierta que retrocede, vaga, ni de esa nube limpia con perfiles de cuento. Tampoco del magnolio que quizá aún perfume con su nieve insistente. No saber, no soñar, pero inventarlo todo. Era una mujer increíble, hija de una familia católica y tradicional de origen francés y uruguayo. Desde muy niña tuvo muy clara su vocación, quería ser poeta. Reside aquí en Madrid desde muy joven y con 21 años publica su primer poemario. Cuando se inicia la guerra civil, ella empieza a trabajar como voluntaria, dicen que como enfermera, bueno, trabajaría como voluntaria. Este voluntariado a ella le remueve mucho y luego siempre en sus obras siempre hay ese impacto de cómo estuvo ella cuidando a esos pacientes, a esas personas. En su obra se ve muchísimo cómo está ahí. Luego después, ya cuando llega la guerra y tal, ella tiene que, finalmente se va al exilio, se va con su marido, Juan José, que era poeta, y primero se va a Toulouse y luego después a México. No regresa a España hasta el año 73, que fue hace 4 días, donde pasados los 90 años todavía seguía publicando, pero siempre decía ella, entre la vagancia y la vaguedad, lejos del tumulto de los literatos y tal. En el 1992 fue candidata al premio Príncipe de Asturias. Aquí está junto con su marido, el poeta Juan José Domenchina. Y estos son algunos de los libros que yo he podido coger. Pues La casa de enfrente, Ernestina, Antología. Y cómo no, vamos a hablar un poquito de la señora de las letras, doña María Zambrano, filósofa. Nace en Málaga, en Vélez, en el 1904, que ella decía que en la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual, en la filosofía al hombre en su historia universal. Esta filósofa malagueña es quizá la figura femenina más destacada de la intelectualidad española. Recibió su formación universitaria en la década de los años 20 de mano de maestros como Ortega y Gasset, Xavier Zubín o García Morente. Muy amiga de Maruja Mayo, de Concha Méndez, de Rosa Chacel, y ya en los años 30 empezó a ser reconocida en el campo intelectual. Ella era una convencida republicana, llegó con su marido de Chile y como anécdota os contaré que cuando llega a Bilbao, en ese momento Bilbao caía en manos de las tropas nacionales. Un periodista le dijo, pero doña María, ¿cómo viene usted en este momento? Dijo, pues eso, aquí estoy, pues ya está, por eso vengo. Luego después se tuvo que exiliar y la verdad es que viajó muchísimo. En principio también daba cursos en montones de universidades. Vivió en París, en La Habana, en Puerto Rico, en México, y donde seguía su actividad cultural como filósofa, ensayista y profesora. María fue de las pocas mujeres plenamente reconocidas por la intelectualidad española después de la dictadura, recibiendo los premios Príncipe de Asturias en el 81 y Cervantes en el 1989, además de otras numerosas distinciones de instituciones nacionales y extranjeras. Aquí os he puesto algunas fotos de María Zambrano. Fijaros cómo vestíamos antes, ¿verdad? Qué diferencia. Y tampoco hace tantos años. Y los peinados, toda esa serie de cosas, ¿no? María Zambrano aquí está en un seminario que se hizo a Alfonso Reyes. Está ella, está José Emilio Pacheco, Alicia Reyes. Este acto también lo organizó el Ateneo de Madrid en nuestro querido Salón de Actos. Y aquí estaba también, también lo organizó la Embajada de México. Y esto se celebró un 3 de junio de 1985. O sea, fijaros qué curioso. Aquí está ella, el homenaje que le hicieron a María Zambrano
donde se les hizo un ciclo de grandes maestros andaluces de la literatura. Intervenían María Zambrano, José Moreno, Fanny Rubio, en colaboración con el Instituto Cultural Andaluz, celebrado en nuestro salón el 26 de junio de 1985. Estos son algunos libros de nuestra querida filósofa. Y hablamos un poquito de Concha Méndez. Concha Méndez, poeta, editora, ella decía: quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modas de expresarme. O bien con la palabra o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme. Concha forma, junto con Maruja Mayo y Margarita Manso, el grupo de mujeres más afín intelectual y anímicamente a los hombres de la generación del 27. Eran amigas y compañeras de viaje de todos ellos. Socialmente eran mujeres muy adelantadas a su época. Además de su carrera como poetisa y autora teatral, mantuvo una intensa actividad editorial, fundando en Madrid con su marido una editorial que se llamó La Verónica. Luego ya después, cuando se tiene que marchar del exilio, se va a París, a La Habana y finalmente en México vuelve a abrir una imprenta donde como editores estaba su marido y ella. En el 44 publicó Sombras y Sueños. En el 1991 su nieta publicó unas memorias basadas en las cintas que grabó Concha Méndez relatando su vida. Aquí os pongo fotos con su marido y con su hija Paloma. Unos cuantos de sus libros, El carbón y la rosa, etc. Hablamos un poquito de María Teresa León. María Teresa León, escritora, nace en Logroño en 1903 y dice que somos lo que nos han hecho. Lentamente al correr los años, cuando estamos definitivamente seguros de ser nosotros, nos morimos. Qué lección de humildad, decía ella. María Teresa de León fue uno de los ejemplos más interesantes de la participación intelectual comprometida de la mujer durante los años de la República y posteriormente representó una de las voces más vivas y activas de la creación del testimonio español en el exilio. Fue la primera española en conseguir un doctorado en Filosofía y Letras. Teresa estudió en la Institución Libre de Enseñanza fundada por un grupo de catedráticos. En el 1929 publica su primera novela. Fue compañera sentimental, amiga, mujer, lo que fuera, de Rafael Alberti y escribe en la revista Octubre. Luego después fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, funda la revista El Mono Azul, una revista que sabéis que era todo de izquierdas y era la revista que se distribuía entre las trincheras. Aquí la vemos con Rafael Alberti. Fijaros esta foto, qué bonita, ¿verdad? O sea, qué guapos los dos y además esa foto me gusta mucho porque es como la elegancia de tanto monta tanto, o sea... Estos son varios de sus libros y vamos a hablar un poquito, ya con todo lo que nos ha dicho Antonio, vamos a encajar a Maruja Mayo. Maruja Mayo, la gran pintora surrealista de la generación del 27. Mayo fue uno de los mayores exponentes del cubismo y el surrealismo en España. Formó parte del grupo de mujeres artistas llamada Sin Sombrero y desarrolló su obra junto a otros creadores como Lorca, Dalí, Neruda y Alberti. Ya os he estado comentando antes que ella fundamentalmente era una activista, además era una mujer increíble, una mujer inteligente, una mujer muy avanzada de su tiempo. Ella se llamaba, como bien ha dicho Paco, su nombre artístico era Maruja Mayo, pero ella se llamaba Ana María Gómez González, ese era su nombre el que le pusieron. Nació el 5 de enero de 1902 en una ciudad del norte de Galicia. Era la cuarta hija de 14 hijos, imaginaros. Pero sin embargo, sus padres eran muy avanzados, ya con 14 hijos, benditos a Dios, eso era tener una guardería en casa, me imagino. Pero sin embargo, los padres apostaron por educar a todos los hijos por igual. De hecho, Maruja subía en bicicleta con sus hermanos, paseaba. A los 11 años Maruja daba lo mismo, jugaba al balón, o sea, es decir, no había
una discriminación, tú eres una niña, juegas con las muñecas, y tú eres niño, juegas al fútbol. No, los padres los educan a todos igual. A los 11 años, Maruja Mayo se traslada junto a su familia a Avilés, y su padre había observado que ella tenía un interés desde joven por el arte y aprovechó para matricularla en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. Así comenzó la carrera de una de las pintoras españolas más influentes del siglo XX. Inicia una vida, casi una década después, en el 1922, la familia se muda a Madrid y ella, que era una apasionada de la pintura, decide dedicar su vida a ese arte. Maruja Mayo fue la primera mujer en aprobar los exámenes para Bellas Artes y la primera mujer en ser admitida en la academia. Allí en la academia conoce a su gran amigo Salvador Dalí. Dalí le introdujo en el ambiente del surrealismo y de la generación del 27 y le presenta a otros contemporáneos como era Lorca. Aquí en Madrid se unió a Concha Méndez, como ya hemos dicho, Margarita Manso, María Zambrano, y como bien ha dicho antes también Antonio, Ortega y Gasset fue la primera exposición que hizo Maruja Mayo, la comisarió Ortega y Gasset. Tiene una amistad muy, muy bonita, muy, muy buena, con Lorca, con Dalí y con Marceau. Os voy a contar una anécdota porque esto me ha gustado muchísimo. Un día estaban ellos y deciden irse a ver el monasterio de Silos, porque les gustaba mucho la música gregoriana, y deciden marcharse a ver el monasterio. Van a entrar y resulta que los curas dicen que ellas no pueden entrar porque van con falda. Claro, evidentemente las mujeres llevamos faldas. Bueno, pues no pueden entrar. Y Maruja, que era muy irónica y además era muy creativa, a sus amigos les dijo: chicos, dadnos las chaquetas. Les dieron las chaquetas y ya metieron las piernecitas por las chaquetas de ellos, y entonces Maruja pasaron, evidentemente, porque llevan como unos segundos pantalones, y Maruja Mayo decía: fijaros, hemos pasado y somos los promotores del transvestí a la inversa. Somos transvestis a la inversa. Esto a mí me ha gustado, pues porque bueno, pues son cosas que bueno, las anécdotas son muy bonitas. Ya os he contado antes, por no seguir repitiéndonos, que bueno, pues paseando un día con Lorca, tal y cual, fueron cuando se quitaron el sombrero. Y aquí es donde Dalí dice: sí, nosotros somos el tercer sexo. Los hombres, las mujeres, las sin sombrero, tal, y nosotros el tercer sexo. Algunas de ellas, como Rosa Chacel y María Zambrano, les gustaba mucho asistir a conferencias académicas, pero iban más que nada para plantear preguntas muy, muy comprometidas. O sea, ellas iban ahí buscando un poco la polémica. Y después se daban un paseíto por Madrid. Y sobre todo les gustaba mucho mirar los escaparates, lo que sucedía en el interior de las cavernas. Recordar que en aquella época a las mujeres no nos dejaban pasar a las cavernas. Entonces, las sin sombrero, las rebeldes de la generación del 27, muchos hombres y poquitas mujeres, pero con mucha ganas de triunfar. Os voy a poner unos cuadros de Maruja Mayo. Maruja Mayo, en la época de los 20 y los 30, se codeó con Rafael Alberti, con Miguel. Efectivamente, como bien ha dicho antes Antonio, comentan en los mentideros que también Maruja tuvo determinados romances, incluso cuando Alberti estaba con María Teresa León, y ya pues tuvo un romance con él. Pero es que María Teresa León, o sea, es que Maruja Mayo tenía claro que no iba a casarse, no iba a sujetarse al yugo de ningún hombre. Maruja siempre rechazó la idea de unirse a nadie. Ella quería preservar su autonomía por encima de todo y se negaba a ser una mera extensión de la vida y obra de alguno de sus compañeros. Ella salía, hacía su vida, pero nunca jamás quiso casarse. Yo tengo aquí uno de sus cuadros que es una auténtica maravilla. Aquí he puesto también algunos más. Tenemos aquí la verbena, lo que hemos hablado antes. Ella cuando va con esas cosas surrealistas y tal. Imaginaros cuando empieza a pintar con esos colores oscuros. Realmente, bueno, pues es así.
Maruja vivió en Buenos Aires durante prácticamente todo su exilio, que duró exactamente 25 años. Asentada en Argentina, Maruja pronto se incorpora en los ambientes intelectuales de Latinoamérica, dio conferencias organizando exposiciones y colaboró con la revista Vanguardia Sur, con la que también escribía su gran amigo Jorge Luis Borges. Ella era muy amiga de todos sus amigos, con el único que no tenía buena relación. No, con Borges no tenía ninguna, y además con él enseguida saltaban las alarmas. Tras más de 2 décadas desde en el 1962, o sea, prácticamente ayer, Maruja Mayo vuelve a Madrid. En alguna ocasión la pintora dijo que no sabía bien por qué había vuelto. Cuando llegó aquí se arrepintió, porque decía, Dios mío, ¿para qué he vuelto? Mis amigos ya no están. Unos no están y otros están bajo tierra y otros están exiliados, no tengo amigos. También tenía mucho miedo a que después de la dictadura ella había sido muy activista en la Segunda República, en la República, y tenía miedo a que el general se diera cuenta que estaba ella y tuviera represalias. Sin embargo, lo curioso, lo triste en este caso fue que nadie se acordó de ella, o sea, no se acordaba nadie, ni la sociedad, ni siquiera para reprenderla, no se acordaba nadie de ella. Federico García Lorca fue un gran amigo de ella. A los 77 años, en la Galería Ruiz Castillo de Madrid organiza una exposición antológica de su obra en la que presenta por primera vez Los Moradores del Vacío, uno de los últimos cuadros. En el 1982 le fueron otorgadas la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas de Madrid, logrando así el reconocimiento que ella tanto deseaba. Maruja Mayo fallece en Madrid el 6 de febrero de 1995, después de haber dedicado toda su vida al arte y habiéndose convertido en la pintora más importante del siglo XX. Cuentan que sus coetáneas en otros lugares, como puede ser Frida Kahlo o la escultora, como os he dicho antes, Claudina. Esta es la vida de Maruja Mayo. Y yo aquí os pongo esta foto porque, bueno, también hay que ver cómo vestíamos antes y deciros que sin ellas, sin las mujeres de la generación del 97, sin Maruja Mayo y sin tal, la historia no hubiera estado completa. Muchas gracias y bueno, pues encantada de haber podido estar con vosotros. Bueno, pues ahora tenéis vuestro turno para preguntar o discrepar, si es que fuera el caso. Yo le haría una pregunta, bueno, ya la ha contestado, sin ellas no sería lo mismo. Y yo lo que iba a preguntar precisamente era eso. Así que vosotros preguntar otras cosas. Os ha quedado clarísimo, os ha quedado claro y os ha gustado. O es que queréis ir a ver el fútbol. Lo que sí es cierto, y eso estaréis conmigo, que todas las que estamos aquí, o sea, todos en realidad, somos personas... Bueno, oye, pues, yo también me cuento, ¿eh? Bien. Somos todas luchadoras y efectivamente, vamos, tenemos que seguir luchando porque como le ocurrió a Carmen de Burgos en aquel momento, o sea, Carmen de Burgos no solamente muere, es que tiene 2 muertes, la muerte porque se muere y la entierran y la muerte por el olvido. Y eso es lo que nosotras estamos en la obligación, lo mismo que las sin sombrero fueron las deudoras, como si dijéramos, de la generación del 14, de las que impulsaron, es como nosotras, vosotras, estamos aquí en el Ateneo, bueno, pues a veces nos sentamos y siempre lo comentamos, Margarita, Pepa, decimos, bueno, ¿y si se hubiera sentado aquí la Pardo Bazán? Imagínate, ¿no? Entonces sí que estamos en deuda con todas estas mujeres que nos han hecho la historia. La historia a lo mejor no hubiera sido la misma. Claro que no hubiera sido la misma si no hubieran estado estas mujeres luchando. Y estamos contando la parte bonita. La parte que, bueno, pues que bien pintan y que reconocimiento. Pero luego está la otra parte que era la crítica de la sociedad, que ellas trabajaban, ellas pintaban y sin embargo nunca fueron reconocidas. O sea,
cómo las criticaban. Enseguida, cuando hablas de María Teresa León, sí, era la mujer de... No, bueno, vamos a ver, pero María Teresa León era escritora. Es que Maruja Mayo, bueno, pues estuvo liada con Alberti, ¿no? Un momento. ¿Y por qué no decimos que Alberti estuvo liada con ella? Claro, estaría lo mismo, ¿no? Ya sabía yo que lo tenías que decir. Claro, es que a mí cuando es la amante, bueno, ¿y por qué no lo cambiamos? Lo que es cierto es que en esa época, en la época donde les tocó vivir a estas mujeres, porque claro, nosotros ahora hablamos, pero hablamos con los ojos del siglo XXI, con todo lo que hemos aprendido, pero sin embargo tenemos que mirar a estas mujeres, la historia, con los ojos de esa historia. O sea, que un detalle tan ínfimo como que es quitarse un sombrero, las apedrearon, eran rebeldes, les llamaron de todo. Eso lo contamos y dices, fíjate, no. Lo que pasa es que mirar la ironía, o sea, que una mujer no puede pasar a un monasterio a oír un canto gregoriano, o sea, que tiene que disfrazarse con las chaquetas. Bueno, pues imaginaros la valentía de estas mujeres, cómo lo tuvieron que pasar. Y sin embargo, la historia, menos mal que ahora no lo vamos a dejar, les ha olvidado. Muchas de ellas, si os has dado cuenta, yo por ir más rápido tampoco he querido centrarme mucho, pero la mayoría tienen número de socio del Ateneo de Madrid. Entonces yo me salto, imaginaros, aquí en el Ateneo, donde estáis sentados todas, a nosotras, a las mujeres, no nos dejaban pasar. Solamente podíamos entrar el Jueves Santo para ver la procesión a través de los cristales. La primera socia fue doña Emilia Pardo Bazán, que le costó Dios y ayuda poder entrar como socia, poder ser la primera mujer presidenta de la sección de literatura. Es que nosotras, Pepa, Margarita, Josefina, habéis estado toda la vida sacando adelante la sección de artes plásticas, porque yo me incorporé después, pero imaginaros estas mujeres en aquellas, nuestras épocas no, estas son mucho más jóvenes, pero aquí en el Ateneo lo que nos ha costado y lo que nos sigue costando. No voy a decir nada porque está grabado. Bueno, y como está grabado... Espera, si hay alguna pregunta, palabras. Y si no, es que iba a hacer una propuesta. Ay, tengo dos palabras, Paco. Paco, espera, Paco se tiene que poner a mi lado y claro, lo que pasa es que un día, claro, como no me oye, le doy así y digo, no, ahora me denuncia por maltrato. Claro. Pero bueno, os quiero decir que de verdad que cuesta muchísimo, no digo más porque lo están grabando, pero creerme que nos cuesta muchísimo.